paso un momento a Roque y él os dirá el siguiente ponente. Gracias, Eva, por la exposición realizada. Y efectivamente, al final, varias ideas de lo que has planteado y que ya he tomado nota, ¿no?, para posibles preguntas que se realizarán posteriormente y que serán tuteladas por Marta Fábregas, que me acompaña aquí, técnico del área de desarrollo, y que todos nuestros asistentes pues podrán realizarnos a través del canal de YouTube de la Diputación Provincial de Huesca. Como decía, varias ideas. En primer lugar, la importancia de asociar el trabajo de campo con el trabajo de laboratorio. Yo creo que esa es una de las cuestiones que nos va a hacer tener éxito y ser eficaces en el conocimiento del cultivo de la trufa. La segunda es la idea de la importancia que supone y a la vez lo sensible que es el proceso de micorrización, así como la multitud de variables que pueden alterar y que pueden afectar a dicho cultivo. Dicho esto, a partir de ahora voy a pasarle la palabra al siguiente ponente. El siguiente ponente es Sergio Sánchez, que es el investigador del CITA y que nos va a hablar, en este caso, de lo que es más el trabajo de investigación y los avances que se están produciendo en estos últimos años a raíz un poco de esta colaboración que tenemos entre Diputación Provincial de Huesca, CITA, Ayuntamiento de Graus y Comarca de la Rioja. Sergio, cuando tú quieras. Muy bien, pues muchas gracias, Roque. Y voy a ver si consigo... Bueno, imagino que se está viendo bien, si no ya me avisarán por teléfono. Pues nada, voy a empezar, desde luego, dando las gracias a la Diputación de Huesca por invitarme a estas jornadas y por todos estos años de colaboración muy fructífera que estamos teniendo. Bueno, han sido muchos años. Desde el CITA estuvimos desde el principio, desde la creación del CIET, antes de que se construyese incluso. Y bueno, ha sido muy interesante ver en qué se ha transformado. Ya tiene una actividad bastante importante y una plantación trufera en la que, bueno, esperamos hacer muchas cosas en el futuro, que aún es jovencita, ¿vale? Bueno, pues entrando ya en la charla, pues voy a, como dice ahí, pues voy a hablar de las líneas de investigación en truficultura que hay en este centro de investigación y experimentación en truficultura de Graus. Bueno, para empezar, solo por ubicar a la gente, como bueno, podemos tener hoy un público muy variado, pues simplemente por introducir un poquito en el mundo de la trufa, comentar que hay muchas especies. La trufa la que cultivamos aquí, pertenece al género Tuber, pero en el género Tuber hay 200 especies a nivel mundial. Hay muchas que tienen valor culinario, pero en España las que se producen y se comercializan son estas 4 que tenemos en la pantalla. La primera es Tuber melanosporum, es la trufa negra de invierno. La otra es Tuber brumale, ¿vale? Tuber aestivum, que es la trufa de verano. Y también de las que tienen peridio blanco y liso, tendríamos a Tuber borki o bianchetto. Bueno, he puesto ahí un poco los precios solo a modo orientativo, porque los precios en la trufa varían mucho entre campañas e incluso dentro de la misma campaña. Entonces, simplemente es porque os hagáis una idea más o menos de qué rangos de precios estaríamos manejando. Ojo, estos precios son al productor, ¿de acuerdo? Directamente pagados al productor. Bueno, con esto os hacéis una idea que obviamente
La reina de las trufas en España es Tuber melanosporum. ¿Vale? Indico aquí que la campaña, ahora mismo estamos en campaña, ¿vale? La campaña va aproximadamente del 15 de noviembre al 15 de marzo y es la especie más cultivada. Pongo ahí que más del 95% de las hectáreas están dedicadas, de las hectáreas que se dedican a trufa en nuestro país, más del 95% está dedicado a Tuber melanosporum. Pues porque, obviamente por su valor, y el valor no es solo por la escasez, sino porque de todas esas que mostré anteriormente es la que más potencial aromático tiene, con muchísima diferencia. También aquí me gusta decir que la trufa no es más que un condimento. Cuando hablamos de esos precios por kilo, a ver, nadie se compra un kilo para cenar un día, ¿vale? Es un aromatizante que hay que poner pues, unos pocos gramos en cada plato, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que siempre pues, nos asusta un poco que hablamos de kilos en el tema de las trufas. Bueno, y tenemos la suerte en España de tener muchísimo terreno apto, sin hacerle ningún tipo de modificación, sin ningún tipo de enmienda de ningún tipo, muchísimo terreno apto para cultivar esta especie. Y bueno, eso ha hecho que España se haya convertido en el mayor productor de trufa del mundo, de Tuber melanosporum, ¿de acuerdo? Bueno, en esta imagen vemos sombreadas las zonas en las que Tuber melanosporum vive de forma silvestre, ¿vale? Vive en bosques pues, del centro y norte de Italia, centro-sur de Francia y en el este de la península ibérica. Siempre ceñida pues, a esos suelos con pH, suelos calizos, con pH subalcalino. Bueno, aquí es donde la trufa vive de modo silvestre, como digo, pero el cultivo ha comenzado en estas zonas, pero ya se ha extendido por muchísimos países del mundo. En muchos países donde no hay Tuber melanosporum silvestre, incluso del hemisferio sur, como Australia. Aquí vemos que es un productor que ha entrado fortísimo, ¿vale? Estos datos son, como pongo debajo, son un promedio de toneladas por campaña, promediadas entre la campaña el 13-14 y a la 17-18. Y aquí podemos ver esas 43 toneladas de media en Francia, 21 en Italia, 47 en España y 11 en Australia, ¿vale? El resto del mundo aún no produce más, bueno, en estos datos hasta 2018, no producía más del 5% de Tuber melanosporum, ¿vale? Entonces, el peso de España en este producto es espectacular. La mayor parte de la producción está en Aragón. Teruel es muy importante, pero Huesca pues, también ha entrado fortísimo, sobre todo en estos últimos años. Bueno, ¿qué importancia tiene la trufa? Pues la trufa es un producto exclusivo, porque es escaso además y tiene una demanda muy alta. Entonces, se ha convertido en una alternativa rentable, pero también para suelos muy pobres en climas extremos. Siempre he oído muchas veces a los truficultores decir, es que nos está yendo muy bien cultivando trufas en estos suelos, pero cuando teníamos almendros no cogíamos nunca almendras porque se nos helaban. La producción de cereal es escasísima, entonces, pero resulta que son buenísimos para trufa, ¿vale? Entonces es una alternativa agraria rentable para suelos pobres y climas extremos. También es un cultivo ecológico, excepto en algún caso que se emplean herbicidas, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Es un producto exclusivamente ecológico. Además, es una repoblación con árboles autóctonos, porque se usa la encina, que está repartida, se usa principalmente la encina, que está repartida por todo el territorio, por toda la península ibérica.
Y luego, como pongo aquí, es un motor económico para zonas rurales que tienen pocos recursos. Está contribuyendo claramente a la fijación de población al medio rural y a que este medio rural se desarrolle y pueda tener un futuro mejor en muchísimos casos. Y no es solo por la producción de trufa en sí misma, sino por todas las actividades que rodean a esa producción. Están, desde luego, muy importante el sector de los viveros, de producción de planta micorrizada, pero también hay empresas de transformación que venden productos trufados, hay empresas especialistas en riego de truferas, hay empresas que venden sustratos para la realización de aportes, sonidos, de los que hablaremos después. También ha contribuido a potenciar el turismo, la gastronomía e incluso también tenemos a la gente que se dedica a entrenar perros para la recolección. Entonces, hay muchas actividades que rodean a la trufa y que contribuyen a ese desarrollo rural del que hablaba. Bueno, entrando ya en el propio cultivo, pues bueno, hay que decir que es complicado, ¿vale? Porque se cultiva un hongo sobre las raíces de una planta viva y eso implica que tienes que prestar atención a los dos organismos, tanto al hongo como a la planta. Viven en simbiosis los dos organismos, la planta y el hongo, y esa simbiosis es muy frágil y cualquier acción que llevemos a cabo en la plantación, si no la hacemos correctamente, puede afectar a esa necesidad mutua que tienen el hongo y la planta de estar asociados y, por lo tanto, podríamos tener problemas en las producciones. Luego también tenemos el problema, obviamente, que es un cultivo subterráneo. Por eso muchas veces se representa con los árboles dados la vuelta, como podéis ver en la imagen. No vemos la evolución del cultivo. Nosotros vemos crecer unos árboles que pueden estar más o menos bonitos y hasta que no empiezan a aparecer esos quemados de los que hablaba Eva anteriormente, que eso pues de media no suele suceder hasta el 7º, 8º año, a veces antes, pero bueno, de media, pues no sabemos si por lo que sea ha habido algún problema y nuestro hongo ha desaparecido de las raíces. Pero externamente tú simplemente ves unos árboles crecer, ¿vale? Esos son los casos en los que no está de más hacer una analítica de micorrizas, como decía Eva. Bueno, es una actividad agroforestal, tiene un periodo inicial bastante largo sin producción y, bueno, podríamos decir que de media también la plena producción no se alcanza hasta los 14, 16 años. Entonces, pasa mucho tiempo hasta que empiezas a recuperar la inversión inicial. También es verdad que luego las plantaciones producen durante muchos años. Entonces, bueno, ahí ya empieza a compensar. Luego también hay cierta inseguridad en la producción, porque el cultivo no está del todo domesticado, incluso hoy en día. Aún hay incógnitas sobre los factores que gobiernan pues, el nacimiento y la maduración de las trufas, su aroma, su tamaño, su forma, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, y por todos estos motivos y también pues, por su alto precio, es por lo que engancha tanto este producto. Es por lo complicado que es, por lo escaso que es, etcétera, etcétera, pues engancha tanto a agricultores como a investigadores. Bueno, ¿qué importancia tiene la investigación en truficultura? Pues por todo lo que he dicho y por una cosa más, que es la que pongo aquí. La truficultura, sobre todo en España somos líderes en truficultura, pero porque también nuestros truficultores son unos adelantados, por así decirlo. Han sabido transformar, han sabido tecnificar, inventarse aperos, inventarse técnicas y eso es lo que está haciendo que la truficultura progrese tanto en nuestro país. Pero bueno, como digo, la truficultura tiene una tecnificación cada vez mayor, pero eso también hace pues, que haya cierta demanda de asesoría y de apoyo por parte nuestra, por parte de los investigadores.
Y aquí incluyo también al viverismo, porque como luego veremos, en el centro, en el CIET también se trabaja en temas de viverística. Y bueno, y también decir que es un intercambio, porque los truficultores acumulan muchísimo conocimiento. Ellos siempre están haciendo pruebas. Son unos agricultores súper inquietos, siempre están dándole vueltas al coco y siempre haciendo pruebas distintas. Entonces eso les hace aprender muchísimas cosas. Bueno, entonces, ¿qué pintamos nosotros aquí? Pues que a veces lo hacen, pero sin sistematizar, sin un diseño experimental que nos permita extraer unas conclusiones algo más sólidas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues entiendo que tenemos cierta necesidad mutua, ¿vale? De intercambio. Bueno, el Centro de Investigación y Experimentación en Truficultura de Graus, ya han dicho antes, bueno, yo pongo de aquí 2008, igual está equivocado, fue 2009. Bueno, el convenio que tenemos entre la Diputación de Huesca, mi centro, el CITA, que también lo firma el Ayuntamiento de Graus y la comarca de la Ribagorza, creo que sí empezó en 2008 y aún está en vigor. ¿Qué hacemos allí? Pues nosotros, desde el CITA, dirigimos un poco las investigaciones que se hacen en el CIET, damos asesoría y apoyo en sus actividades, formación a su personal y también hacemos actividades de divulgación, pues como en la que estamos inmersos hoy. Bueno, y ya entrando de lleno en el tema de la charla, estas son las líneas de investigación que se llevan a cabo desde el CIET. Normalmente, a ver, lo que solemos hacer es intentar escuchar al sector y montar líneas de investigación que intenten dar respuesta a sus inquietudes. En ese aspecto, pues la línea 1, labores culturales, la línea 3, estudio de la competencia herbácea, la línea 5, calidad de la planta de vivero, van más encaminadas en ese sentido, en inquietudes concretas y problemas concretos que detectan los truficultores y que quieren que se les ayude en esos aspectos. Luego hay otras líneas bueno, y la de hongos competidores también. Y luego hay otras líneas como la 2, microorganismos asociados, o 6, tipos reproductivos, o la de plantas aromáticas y medicinales, que simplemente aprovechan las capacidades que tenemos en el equipo, que somos varias personas, para intentar profundizar en aspectos un poco más de investigación básica, por así decirlo. De biología de la trufa, intentar un poco desde la base comprender cómo vive para mejorar el cultivo. Bueno, vamos a ir desgranando una a una, ¿vale? La primera línea la he llamado efecto de las labores culturales en la productividad y calidad de la trufa. A ver, realmente las dudas más importantes del agricultor, incluso de los investigadores, es cómo manejar las plantaciones, ¿vale? Principalmente el tema de los aportes o los nidos, el riego, la poda. Bueno, nosotros, como la plantación del CIET aún es joven, el día que esté en plena producción sí que podremos plantear estudios sobre riego y poda. Pero de momento hemos empezado con el tema estudiando los aportes. Pero con el enfoque que veremos ahora mismo, ¿vale? Los aportes, para el que no lo sepa, se llaman también nidos o pozos de trufa. Es una técnica agronómica que además se inventó en España, en la que consiste simplemente en hacer una serie de hoyos alrededor del árbol trufero, y esos hoyos se rellenan normalmente con turbas, con turba comercial y mezclada con esporas de trufa. Ese es el nido estándar, ¿de acuerdo? Entonces, a lo largo al cabo de 2 o 3 años, es verdad que hay un gran porcentaje de la producción de las plantaciones suele aparecer en estos puntos. Como digo, es una técnica muy extendida que se practica por un porcentaje amplísimo de los truficultores españoles,
y ya está empezando a ser copiada, por así decirlo, por otros países. Bueno, ¿qué efecto tienen los nidos en las trufas? Pues nosotros hemos estudiado principalmente la calidad. ¿Qué efecto tienen sobre la calidad de las trufas? Y con esta diseñamos una escala de forma para poder tomar los datos. Y usando esta escala de forma pudimos ver que en un estudio en el que miramos casi 2.000 trufas, que los nidos producen trufa de mayor calidad de forma. Entendemos como calidad de forma a la trufa más redonda. Hoy en día, aunque sí es verdad que la trufa es principalmente aroma, los mercados pagan mejor las trufas redondas que las trufas pues un poquito más deformadas, con más lóbulos, más lobuladas, como esta que tenemos aquí, ¿de acuerdo? A esto llamamos calidad de forma, que no tiene nada que ver con la calidad aromática. Bueno, pues en los nidos la trufa sale más redonda. Esto es algo que ya sabían los truficultores, pero bueno, nosotros lo demostramos con datos. Y además sale más profunda. También vimos que la trufa de nido está menos afectada por el escarabajo de la trufa, por lo tanto en ese aspecto también tendría una calidad mayor, en este caso sanitaria. También vimos que la efectividad de los nidos es muy variable según el tipo de suelo, la campaña y el momento dentro de la campaña, así que aún nos queda mucho por estudiar del tema de los nidos. También vimos que los nidos tienen mayor tendencia a generar marques múltiples, ¿vale? Llamamos marque múltiple al punto en el que marca el perro que hay una trufa, pero no solo hay una, sino que hay varias trufas. Eso lo llamamos marque múltiple. Pues en los pozos suele haber más, quizá ligado al tema de la adición de las esporas. Esto tiene un problema, y es que quizá de todas esas trufas, porque a veces en un pozo pueden aparecer 30 o 40 trufas, no es lo más habitual, desde luego, pero puede ser. El problema es que hay más posibilidad de recolección de trufas inmaduras, porque el perro quizás solo marcó una, que era la que estaba madura, pero el recolector pues recolecta todas. Y luego también vimos que la trufa de pozo tiene menor complejidad aromática, ¿vale? Esto determinado por una analítica instrumental. Aunque es verdad que al hacer análisis sensoriales con nariz humana, por así decirlo, no se consiguieron encontrar esas diferencias. Pero sí que parece que es un poquito menos compleja en cuanto a aromas la trufa que proviene de pozo o de nido. Bueno, en este tema de los nidos también hemos trabajado con las propias turbas que se emplean para realizarlos, ¿vale? Con la hipótesis de que ¿qué puede pasar? Puede pasar que estemos metiendo en nuestras plantaciones hongos no deseados que vengan con estas turbas comerciales. Bueno, pues hicimos la prueba, hicimos un bioensayo con casi 170 plantas de encina y de quejigo, y que eran plantas que estaban libres de micorrizas, y las pusimos en contacto con estas turbas comerciales para que se formasen las micorrizas que llevasen con el inóculo que pudiesen tener esas turbas. A ver, vimos que ningún sustrato, también este estudio lo hicimos cuando había pocos sustratos en el mercado, había creo solo 6. Vimos que ningún sustrato está completamente limpio de hongos que puedan formar micorrizas. Pero en general las contaminaciones eran muy bajas. Así que bueno, en general pensamos que pueden, todos los sustratos que analizamos en su día pueden usarse sin mayor tipo de problemas. Bueno, la segunda línea es el estudio de la comunidad de microorganismos que cohabitan con la trufa negra. Bueno, esta línea surgió principalmente por la tradición microbióloga, pongo ahí entre comillas, que tenemos en el equipo, porque el equipo del CITA nació de un grupo que trabajaba, hace 25 años ya, un grupo que trabajaba en patología vegetal. También tenemos cierta experiencia en cultivo in vitro de hongos y en microbiología de los alimentos. Entonces,
Perdón. Estos microorganismos, hay mucha gente que piensa que podrían ser la tercera pata de esa simbiosis y por lo tanto podrían ejercer un efecto positivo en el cultivo si se producen y se formulan y se aplican a campo. De hecho, hay muchas empresas que ya los venden como mejorantes de la producción. Bueno, pues nosotros hemos querido tener nuestra propia colección de microorganismos procedentes de hábitat trufero. Entonces están aislados de quemados del suelo, ¿vale? Del interior de las trufas, de las glebas o incluso de la rizosfera y del interior de micorrizas, ¿vale? Tenemos una colección de 300 cepas distintas de bacterias y las estamos caracterizando poco a poco, pero muchas de ellas ya hemos visto que son de las que se denominan mycorrhizal helper bacteria, que son bacterias que ayudan a la micorrización y además algunas son promotoras del crecimiento vegetal. Entonces con esas estamos empezando a hacer pruebas en el invernadero del CIET a ver si efectivamente conseguimos que mejoren la micorrización. El fin último de todos estos ensayos es la aplicación en campo. Bueno, la mejora en vivero, por supuesto, si pudiese ser, pero también el empleo de esos microorganismos como mejorantes de la producción trufera, quizá en los nidos de trufa. Bueno, la tercera línea es el tema de la competencia herbácea. Es un asunto muy importante, sobre todo los primeros años, porque se tiene que formar el sistema productivo, o sea, las raíces, el árbol tiene que crecer y tiene que crecer lo suficiente y establecer su sistema radicular en la superficie del suelo. O sea, bueno, en los primeros 30 centímetros del suelo. Y es muy difícil si no se eliminan las malas hierbas. La práctica más adecuada es la escarda manual, ¿vale? Porque además airea el terreno. Pero todos entenderemos que es muy costoso en cuanto a mano de obra, sobre todo cuando el año viene muy lluvioso y no has terminado por una punta de la parcela y ya tienes que empezar por la que habías hecho esa misma semana, ¿vale? Que sale hierba por todos los lados. También decir que es un mayor problema en el Prepirineo que en otras zonas truferas porque tienen un poquito más de pluviometría. Y bueno, los herbicidas se emplean en algunos casos, pero se desconoce el efecto que tienen sobre las micorrizas y el micelio de la trufa. Bueno, entonces decidimos estudiarlos. Hicimos un estudio aplicando glifosato en planta recién inoculada y lo mismo en planta que ya tenía las micorrizas formadas. Esto último lo hicimos en unos macetones y luego cogimos muestras en las que miramos micelio extrarradicular y micorrizas. Aquí vemos los macetones con los tratamientos de glifosato y el testigo sin glifosato. Bueno, sembramos grama para poder simular las condiciones de campo. Bueno, esto como resultados vimos que no parece afectar el glifosato a la expansión de las micorrizas si ya están establecidas, ni al micelio extrarradicular de la trufa, ni al desarrollo de la plántula. Pero, ojo, sí afecta al establecimiento de micorrizas desde espora. Entonces, esto podría tener un efecto negativo para los nidos, por ejemplo, o para un montón de actividades que se pueden realizar en las plantaciones truferas. Tampoco sabemos cómo afecta a los microorganismos, estos que son tan beneficiosos para la trufa. En cualquier caso, no recomendamos bajo ningún concepto que se emplee en la fase productiva, porque podría dejar residuo en las trufas, ¿vale? Esto es muy importante y es algo de lo que la gente tiene que estar muy concienciada. Bueno, con estos resultados publicamos el primer artículo científico que ha nacido del convenio en la revista Micorriza y bueno, ha sido hace poquito y estamos bastante contentos. Bueno, vamos a estudiar, aún no está puesta en marcha, pero en 2021 vamos a montar un ensayo con una alternativa a los herbicidas, que es el hidromulching, ¿vale? Acolchados hídricos. Esta técnica la ha desarrollado una compañera nuestra el grupo de malherbología del CITA, capitaneado por la doctora Alicia Cirujeda,
y lo que haremos es probarlo en la plantación del CIET. Como veis, es una aplicación de una pasta de papel reciclado con residuos de diferentes actividades agrícolas que se coloca a modo de mulching. Entonces, no tiene los problemas que podrían tener los acolchados plásticos, pero sí que limita bastante el desarrollo de las malas hierbas y además aguanta bastante tiempo en campo, que es lo bueno que le vemos para el tema de la truficultura. Y aquí vemos, bueno, algunas fotos con diferentes pruebas que me ha pasado a mi compañera. Y algo parecido a esto es lo que montaremos en el centro de Graus. La cuarta línea es el impacto de los hongos micorrízicos competidores. Bueno, ya hemos dicho que hay muchos hongos que pueden competir con la trufa. Estos hongos son mucho más abundantes en suelos que tienen precedente forestal, pero podríamos asemejar a esto las plantaciones viejas o que han fallado. Si tú quieres quitar una plantación que ya tiene muchos años porque ha dejado de producir o porque nunca produjo y quieres plantar trufa de nuevo en esa plantación, vas a tener el problema de que ese suelo está lleno de hongos que pueden competir con la trufa, ¿vale? Entonces, realmente no sabemos muy bien qué hacer en esa situación para recuperar esos terrenos para truficultura. Bueno, pues nosotros estamos haciendo pruebas. Hemos hecho pruebas de quema in situ de tocones, por ejemplo, y con el suelo de alrededor hacer bioensayos en vivero para ver qué micorrizas se forman. También hemos tratado suelos con productos fungistáticos aceptados en agricultura ecológica, con un bioensayo de vivero de casi 260 plantas, que ya está levantado y a la espera de que podamos analizarlo. Y luego a medio y largo plazo nos gustaría hacer una prueba en alguna plantación de la Ribagorza que quiera ser levantada de siembra de herbáceas durante varios años. A ver si dejamos reposar ese terreno, si ese inóculo de hongos competidores baja y la trufa tiene más posibilidades de prosperar en esos suelos. Bueno, la quinta línea es la mejora de la calidad de micorrización en planta de vivero. Ya ha dicho Eva que es uno de los factores más importantes en el éxito o fracaso de una plantación. También tengo que decir que el sector viverista es la base que sostiene la truficultura. O sea, desde que alguien consiguió micorrizar un plantón en condiciones controladas y producirlo a gran escala, fue el momento en el que nació la truficultura tal y como la conocemos hoy en día. Y este sector también tiene sus propias necesidades de investigación, por supuesto. Lo bueno que tienen los estudios de vivero es que también se pueden a veces sacar conclusiones que afecten a la fase de campo, pero son un poquito más cómodos de realizar y controlas un poquito mejor las condiciones. Y también hay que decir que el CIET tiene un invernadero que está realmente muy bien gestionado. Entonces, esto había que aprovecharlo. Tenemos 3 propuestas ahora mismo en estudio, una estudiando la fertilización, otra sobre nuevos métodos de inoculación y otra con el uso de microorganismos mejorantes que vimos en la línea de investigación número 2. Empezando por la fertilización. A ver, la fertilización en truficultura es algo que tradicionalmente se ha desaconsejado porque el árbol necesita del hongo para que le ayude a nutrirse. Y si tú abonas, es posible que el árbol ya no necesite estar asociado con este hongo y las micorrizas se pierdan y el cultivo se vea muy afectado. Pero bueno, parece que eso no es exactamente así, o podría no ser exactamente así. En vivero hicimos un ensayo con osmocote, es un abono de liberación lenta, con 3 dosis distintas y en 2 momentos de aplicación en 48 plantas. Y vimos que la dosis media era la que mayor porcentaje de micorrización por trufa y mayor número de micorrizas por planta nos permitía obtener. Es verdad que si te pasabas de dosis, bajaban tanto el número de micorrizas por planta como el porcentaje de micorrización. Y con la dosis más baja también era un poquito menor, ¿vale? Aquí vemos, bueno, que es mejor quedarse corto que no pasarse, pero cierta cantidad de abonado mejora la calidad de micorrización. Entonces, bueno, no es tan así el tema de la fertilización. Y también montamos un ensayo estudiando los 3 componentes, nitrógeno, fósforo y potasio,
de todos los abonos, pero por separado, ¿vale? Esto dio lugar a 27 tratamientos distintos en casi 220 plantas. Este ensayo ya está procesado y solo falta revisar las raíces para llegar a sacar las conclusiones pertinentes. Pero le tenemos mucha fe. Bueno, y en cuanto a los métodos de inoculación de planta en vivero, pues hicimos un ensayo de inoculación temprana en la formación, a ver qué efecto tenía esta inoculación en la formación de micorrizas de trufa. Y además lo hemos repetido durante 2 años seguidos. Y bueno, hemos visto que el contacto temprano de la raíz de la trufa al poco de germinar la bellota parece funcionar, ¿vale? Se forman más micorrizas. También hay que decir que no evita añadir esporas también a posteriori, que habría que añadir en el sustrato, por ejemplo, mezcladas con el sustrato del contenedor definitivo. Y que con un paso previo por un alveolo más pequeñito, el tema es que esto luego pueda ser implementado en los viveros a gran escala, pero un paso previo por un alveolo más pequeñito hace que disminuye enormemente la mortalidad de los plantones. Bueno, la línea 6 trabaja con los tipos reproductivos en vivero y en plantación. Tiene que ver con el tema de que hace pocos años que sabemos que la trufa se genera, para que nazca una trufa es necesario que se unan 2 individuos, pero que deben ser de sexos compatibles, ¿vale? Siguiendo este principio, pues las esporas del interior de las trufas serían mitad de un sexo y mitad de otro sexo. Y por lo tanto, como tú usas esas esporas en vivero para inocular tu planta, pues las plantas de vivero deberían tener la mitad de micorrizas de un sexo y la mitad de otro. Pero resulta que esto no es así. Hay una especie de batalla entre los individuos de un sexo y los individuos de otro en las raíces y acaba por dominar uno. ¿Vale? Pero vaya, hemos dicho que hacen falta 2 para que se formen las trufas. Entonces, ¿de dónde salen las trufas? Esas primeras trufas que salen en las plantaciones. Bueno, nosotros queremos comprobar si esto es así, si siempre sucede eso de que domine un sexo en las plantas. Y también queremos ver si sucede por igual en encina y en quejigo, ¿vale? Que son las especies más empleadas en España. Y también queremos comprobar si las plantas más precoces en producir pues son justo las que mantenían los 2 sexos. Entonces, lo que hicimos fue un ensayo de vivero en el que hemos analizado el sexo de 1.800 micorrizas. Aquí vemos una foto de los geles. Después de hacer las PCRs para determinar el sexo, se hacen unas electroforesis. Y aquí tendríamos las muestras que son de un sexo y un poquito más arriba las que son del otro, ¿vale? Pues así es como lo hacemos, micorriza a micorriza. Y en cuanto a la dinámica temporal, desde la fase de campo, pues también son bastantes micorrizas que hemos visto, hemos sexado las micorrizas con las que esas plantas entraron en el campo y las muestrearemos, o sea, porque tenemos las muestras de cuando esas plantas entraron en el campo y las vamos a muestrear en algún momento para ver cómo están ahora mismo ya en campo 8 años después, por ejemplo, o 9 años después, y ver si mantienen o no mantienen los dos sexos. Bueno, la línea 7 es una línea nueva de este año. La hemos llamado plantas aromáticas y medicinales y su combinación con la truficultura. A ver, decir que la provincia de Huesca tiene un potencial enorme para el cultivo de plantas aromáticas y que el CITA cuenta con un grupo de investigación sobre este tipo de plantas. Y además en Huesca se están desarrollando varios proyectos en este sentido. Es una actividad ecológica, son plantas rústicas que además no tienen grandes necesidades hídricas y que se pueden cultivar en suelos también empobrecidos. Entonces, en esta línea pretendemos explorar su posible combinación con la trufa, con la truficultura. Pensamos que ambas producciones podrían ser complementarias, ¿vale? El cultivo de aromáticas se podría realizar entre las calles durante los años en los que las plantas truferas aún son muy pequeñas
y no han comenzado a producir trufas, ¿vale? Las plantas aromáticas tienen un ciclo de 7-8 años que justo más o menos coincide con cuando empieza a entrar la plantación de trufera en producción. Entonces ahí vemos una posibilidad muy buena, pero esto necesita investigación. Entonces lo que hemos empezado a hacer es colocar algunas plantas aromáticas en el invernadero del CIET, ¿vale? Tenemos romero, tomillo, orégano, lavanda, salvia y ajedrea, y estas las plantaremos en la parcela del CIET, ¿vale? E iremos midiendo con el tiempo, pues en zonas con aromáticas y zonas sin aromáticas, pues la cantidad de micelio de trufa, de micorrizas de trufa, de micorrizas de otros hongos, también cómo se desarrollan los árboles truferos, e iremos un poco anotando en cuanto a gestión cómo de compatibles son esos dos cultivos. Y ya para terminar, me gustaría hablar del verdadero tesoro del centro, aparte de las dos chicas que están allí, el verdadero tesoro del centro de truficultura, que es su plantación, ¿vale? Son 4 hectáreas con 12 sectores de riego totalmente independientes. Tiene sensores de humedad y temperatura en cada sector y una estación meteorológica. También tiene una gran diversidad de lotes y edades de planta, ¿vale? Se ha ido plantando en varias fases, pues, por diversos motivos, pero bueno, es lo que tenemos. Y hay plantas que llegan hasta los 8 o 9 años. Está en una zona con un suelo y un clima aptos para Turner Annosporum. El suelo es un poquito complicado de gestionar porque es un poquito arcilloso, pero es apto. Y ahí tenemos en mente muchos ensayos en el medio y largo plazo. A ver, lo que más me gusta de todo es que de las 900 plantas aproximadamente, que son 60 encinas y 40 quejigos, antes de colocarlas en el campo, una a una, se sacó una muestra de su raíz, ¿vale? Ya tenemos casi todas analizadas. Y esto nos permitirá ver la evolución de las micorrizas de trufa con el tiempo y de los competidores habituales de vivero, también el tema del sexo que decía antes. Podremos ver la correlación de esa micorrización inicial con el crecimiento de las plantas o incluso con la producción trufera. Los árboles que producen más o que empiezan antes a producir, ¿son los que tenían más micorrizas o no? ¿Vale? Porque realmente esto no se sabe. Y un tema que preocupa mucho, sobre todo al sector viverista, que es el estado de micorización mínimo que se le puede exigir a una planta para la venta. Es verdad que no está demostrado cuál es ese porcentaje mínimo de micorrización que hacen que una planta pueda dar micorrizas o no el día de mañana, y en esta plantación nos gustaría, pues bueno, poner nuestro granito de arena o ver si somos capaces de arrojar luz sobre este tema, porque sabemos con qué micorrización entró cada una de esas plantas a la parcela. Pero bueno, esto ya será, como en truficultura siempre, pues con paciencia y algunos años. Pero bueno, pues como veis tenemos bastantes ideas y eso no nos falta. Y nada, con esto acabo. Gracias por la atención, espero no haber sido muy pesado y nada, y aquí estoy para las preguntas que queráis realizarme. Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias Sergio, gracias Eva, vuestras ponencias han sido muy claras y muy interesantes y los espectadores nos han hecho llegar varias preguntas. Vamos a empezar por Eva y así dejamos descansar a Sergio. A ver, la primera pregunta es, ¿qué superficie total tiene el CIET? Eva. ¿Eva? Bueno, si quieres contesto yo. Ah, vale, contesta tú, es verdad. Creo que el CIET serán unas 5 hectáreas, porque son 4 hectáreas la plantación y luego tiene una balsa bastante grande, están los edificios y hay una zona así como de bosquete que bueno, yo me imagino que hará unas 5 hectáreas en total aproximadamente. Vale. Seguimos entonces contigo, Sergio, con tu tanda de preguntas. ¿Es importante el análisis molecular? Bueno, según para qué. Hay veces, a ver, en las trufas no hay demasiada posibilidad de confusión si
si están maduras. O sea, por morfología puedes saber bien si una trufa es Melanosporum o Brumale o Indicum u otra especie, si esta trufa está madura. Cuando tienes problemas es cuando las trufas están inmaduras. Si quieres saber su especie, pues las esporas no están desarrolladas, entonces por morfología al microscopio no puedes saberlo. Entonces sí que necesitas hacer una PCR, que están tanto de moda ahora, pues necesitas hacer una PCR para saber si exactamente, o sea, para ver a qué especie pertenece esa trufa que tienes entre las manos. En micorrizas ya es otro tema. En micorrizas sueles tener que hacer PCRs porque las micorrizas no despliegan tantos caracteres morfológicos como las esporas habitualmente. Y son un poquito más difíciles de identificar. No sé si habrá dado tiempo, pero he dejado mi correo electrónico al final de la charla. Si alguien, o si esta pregunta no la he respondido del todo, la persona no está satisfecha o lo que sea, pues que me escriba. Porque, claro, en este formato no tiene posibilidad de preguntar. Vale, si quieres luego ponemos el correo electrónico o el medio de comunicación. Sí, vamos, que no hay problema. Contestaré cuando pueda, pero que yo suelo contestar. Vale, muy bien. Otra pregunta. ¿Crees que existen problemas con la trufa china en cultivos? Pues no, la verdad es que no, creo que no. Hubo algunos años que hubo bastante alarma porque pues parece ser que en Italia se encontraron, en un análisis molecular de una plantación, hubo un positivo de Tuber indicum. Luego también hubo un artículo en Estados Unidos que hablaba de que había llegado incluso a fructificar Tuber indicum en Estados Unidos, pero bueno, eso se paró bastante y no hemos vuelto a tener noticias. Yo no creo que haya Tuber indicum en las plantaciones españolas, o sea, las cosas en España se hacen bastante bien y en ese aspecto, eso sí, hay que decir que no hay que perderle el miedo, o sea, que hay que estar siempre atentos porque es una especie que se importa en fresco desde Asia y si la importas en fresco, la importas viva y si está viva tiene la posibilidad de inocular alguna raíz, o sea, de micorrizar alguna raíz en algún caso. Entonces, mucho cuidado cuando se maneje Tuber indicum fresca. Pero nada más. Vale, de acuerdo. Otra pregunta. ¿Qué cantidad de abono es la aplicación intermedia y en qué edades del árbol se aplica? Esto está dirigido a la presentación que... Sí. Bueno, tengo que mirar, un segundo que miro la presentación. No recuerdo la dosis exacta, a ver si la tengo en la diapositiva y la digo. En cualquier caso, no estamos hablando de plantación, ¿eh? O sea, es un ensayo que se hizo en vivero. En plantación, que yo sepa, no se ha hecho ningún ensayo de abonados.